Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Miradas. Un podcast de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica. 40 años de estudios de antropología biológica. Carlos Serrano Sánchez. Soy Carlos Serrano Sánchez, antropólogo físico, investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. He trabajado aquí ya durante los últimos 50 y tantos años. Mi historia personal la puedo considerar como una vocación temprana para la antropología. En mi niñez, en efecto, en provincia, en el Valle de Orizaba, yo soy oriundo de una localidad que se llama Ciudad Mendoza, el municipio Camerino Z Mendoza, pues era muy frecuente que fuera yo al campo. Tenía familiares con un rancho en donde caminando en el campo encontraba tepalcates, encontraba pequeños fragmentos de figurillas, y la pregunta era, ¿quién hizo esto? Tenía yo 9, 10 años, por ahí así, y se lo preguntaba al profesor en la escuela, mi profesor de Historia de México, y él me decía, y ahí comencé yo a ver las primeras respuestas, ya en un nivel pues, de formación en la escuela primaria, pues comenzaron que los aztecas y los teotihuacanos y los toltecas, bueno, hacia atrás se iban, y bueno, comencé a tener las primeras respuestas que me interesaron mucho, y además había una comunidad indígena muy cercana, de habla náhuatl, que también me mostró la persistencia de una cultura de las originarias de México. Así es que cuando yo entré a secundaria, pues también me siguió interesando el tema, y tuve la fortuna de escuchar en primero de secundaria una conferencia del doctor Dávalos, cómo llegó a una escuela secundaria, pues allá en la provincia, quien era el director del Museo Nacional de Antropología. No sé quién lo llevó, quién lo invitó, pero oí su conferencia sobre el descubrimiento de la tumba de Palenque. Eso era 1954, 1955. Y ahí quedó. Mi primer trabajo en antropología fue la reseña de la conferencia del doctor Dávalos Hurtado. La identificación del esqueleto, quién era los restos óseos que estaban allí. Y cuando tuve oportunidad en tercero de secundaria de conocer al arqueólogo Alfonso Medellín Senil, que había creado el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana en los años 50, fue a dar una conferencia también a la secundaria, y también ahí me acerqué y le dije, ¿cómo puedo estudiar antropología? Y me dijo, primero tienes que hacer la preparatoria, llegas a Jalapa y yo veo cómo ayudarte para que sigas estudiando antropología. Y cuando entré a la preparatoria, pues seguí con esa idea. Allí encontré en la biblioteca el trabajo de la profesora Faulhaber, Antropología Física del Estado de Veracruz, y ahí vi los nombres que comencé después a tener ya en la mente: Dávalos Hurtado, Jiménez Moreno, Johanna Faulhaber, en fin, para mí eran personas ya conocidas, y cuando salí de la preparatoria, mis colegas siempre me decían, vámonos a Derecho, vámonos, todos los que iban a otras carreras universitarias, y yo dije, voy primero a la Escuela de Antropología a ver los requisitos. Y llegué al viejo edificio de la Escuela de Antropología, donde ahora está el Museo de las Culturas. Ahí me dieron la información, me citaron para el examen de admisión, fui admitido y comencé mi historia en esta vía cuando tenía 19 años escasos. Así es que yo creo que esta visión mía, este interés mío viene desde muy distante, y fue alimentado porque pues tenía ya la cercanía, por lo menos a través de las obras de muchos reconocidos maestros. Cuando Dávalos Hurtado me dio clases, pues ya lo sabía de él desde hacía mucho antes. La profesora Faulhaber, cuyo libro leí en la preparatoria, fue mi primera profesora inmediatamente entrando a la Escuela de Antropología, el curso de Antropología Física General, Johanna Faulhaber. Ya la conocía, ya sabía de su obra. Así que para mí no fue nada, digamos, traumático ni problemático poder iniciar este camino, una vocación temprana en nuestro campo de estudio.
y tuve la fortuna de ser muy bien tratado y recibido por mis maestros. Comenzando con Johanna Paul Haber, conocí pronto a Juan Comas, que también me dio mucho apoyo, que por él continué el posgrado en Francia. Él me dijo, tiene que irse para allá, no puede hacer aquí todavía el posgrado, no tenemos los profesores. Bueno, pues entonces yo creo que mi camino fue ese. Y claro, yo comencé a trabajar los temas que eran los vigentes en ese momento en México, el estudio de la población prehispánica a partir de exploración de entierros en zonas arqueológicas. Comencé en Tlatilco con el profesor Arturo Romano. Nos llevó a las primeras experiencias de explorar un entierro. Y de allí seguí con Teotihuacán en los años 60 también. Mis primeros trabajos tienen que ver con exploración de entierros, con estudios osteológicos. Fui a Teopanzolco, fui a Jaina, en muchos sitios exploramos. Por eso yo considero que mi principal línea de trabajo es la que corresponde a la biología de esquelética de poblaciones prehispánicas, osteología antropológica. Ahí me inicié yo y ahí tenía yo la experiencia que fue alimentada con los estudios que hice después en el posgrado. Pero yo pertenezco a una generación en donde estaba todo por hacerse. Todavía había que abrir una serie de temáticas que no se habían desarrollado en México. Por ejemplo, los estudios de genética los hacían los médicos. Había médicos que trabajaban las cuestiones de tipología sanguínea, la vieja tipología sanguínea, los sistemas sanguíneos AB0, RH y los otros sistemas que ya comenzaban también a trabajarse mucho. Y también el profesor Javier Romero me dijo, tengo una muestra de sangre del personal del colegio militar, de tanto de tropa, cadetes y oficiales y de la jerarquía más alta. Y me dijo, a ver, vea usted qué puede hacer con esto. Y hice un trabajo que me asesoró mucho el doctor Lisker del instituto, el que estaba entonces en el hospital de la nutrición. Bueno, fueron mis primeros pininos que después continué en el posgrado con el doctor Yarnaud en Francia, en París, pero ya no seguí por ese rumbo. Sí estudiamos genética, pero cuando yo regresé a México, otra vez seguí con Cholula, en entierros. Pero estando en Cholula, había que hacer estudios de crecimiento infantil, porque estábamos en un poblado que era posible hacer eso, y ahí fue donde también aproveché para hacer estudios de dermatoglifos, que en México y en antropología pues no había nada prácticamente. Así es que mi generación pues tuvo como un estímulo muy fuerte muchas líneas que se podían desarrollar. De tal manera que si uno ve la bibliografía que he producido, pues es muy amplia de muchas temáticas que para esos tiempos era importante que se iniciaran. Me interesó la primatología, pues también la primatología, comenzaron los primeros estudiantes de la ENA a irse a Catemaco a trabajar temas de primatología. Yo entonces estaba como coordinador de la carrera, se llamaba entonces jefe de especialidad, que además me había correspondido tomar el cargo por la necesidad de que fuera una gente joven. Después de esta revolución estudiantil del 68, los estudiantes decían, no confiamos en nadie que tenga más de 30 años. Bueno, yo tenía 27 años y me tocó, a mí me dijeron mis maestros, que eran los profesores de la escuela, pues le toca coordinar la carrera, que siga adelante y que no tengamos problemas. Y en efecto, yo no tenía ningún problema con los muchachos estudiantes porque éramos casi de la misma edad, ¿no? Así que me tocó esa etapa en que fue muy estimulante para mí, porque el trato con pues los que estaban estudiando en ese momento, y yo estaba regresando de hacer una maestría en París, y regresé después a hacer el doctorado 4 o 5 años después, una vez que hice mucho trabajo de campo aquí. Así que, bueno, toda esta parte de mi vida, mi inicio en el camino de la antropología física, tuvo esos fuertes estímulos,
pues que he mantenido hasta ahora. Pues ya acabo de cumplir 50 años de docencia en la Escuela de Antropología. Cuando se fundó, cuando se comenzó aquí el posgrado, el doctorado, pues también colaboré con el doctorado aquí en la UNAM. Fui uno de los primeros coordinadores del posgrado en Antropología cuando se instituyó el doctorado por investigación en 1992. Sí, me pasé 7 años en la coordinación del posgrado, así que a través del tiempo pues he tenido la oportunidad de la investigación en diferentes temas. He tenido la oportunidad también de participar en la docencia de manera muy intensa, tanto en la Escuela de Antropología como en el posgrado de la UNAM. Así es que, pues, es una rápida reseña de un transcurrir, pues, del cual, pues, puedo sentirme, pues, bastante satisfecho. Quizá no logré muchas de las cosas que me hubiera gustado, pero participé mucho en la formación de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, en el inicio de la revista Estudios de Antropología Biológica, que ahí sigue. Eso es algo que yo, cuando me pongo a pensar en mi maestro Juan Comas, él no vio el resultado, pues, de su propio trabajo. Pues sí, lo vio en el sentido de que, bueno, tenía ya sus alumnos que estaban ya en el equipo de trabajo en la universidad. Estaba Luis Vargas, entré yo, pero no vio todavía el inicio de esta comunidad, el crecimiento de una comunidad antropológica que ya tenía una presencia mucho más significativa, que pudo crear una asociación científica, pudo crear una revista especializada de su campo de estudio. Pues yo creo que esto son cosas que a mí me ha tocado ver su desarrollo, y por eso pues tengo mucha confianza en que el futuro pues depara otras nuevas metas que van a mostrar la fortaleza de una disciplina. Doctor Carlos Serrano, es 1982 y se da el inicio con los fundadores de la AMAB, la creación de la revista. ¿Cuál era el sentir o el pensamiento para que se creara esta revista de estudios de antropología biológica? Es interesante rememorar esos tiempos, cuando nació Estudios de Antropología Biológica. Nos tocó a María Villanueva y a mí, en este Instituto de Investigaciones Antropológicas, en la UNAM, ser los editores del primer volumen, efectivamente en 1982. Considerábamos entonces que era muy importante que hubiera un órgano de difusión de los trabajos, de los productos que comenzaban a ser muy amplios en el campo de la antropología física. La revista nace a principios de la década de los 80 y es justamente cuando se había experimentado en la década anterior, en los años 70, un aumento importante en el número de antropólogos físicos. De 20 que había a principios de los 70, ya se habían graduado alrededor de otros 20 más, 40 personas, que ya era una masa crítica que estaba produciendo un volumen mayor de resultados en la investigación, y también pues había diversificado la temática. Era muy necesario que hubiera una posibilidad de dar a conocer el resultado de sus trabajos. En esa época había 2 revistas que que incorporaban el trabajo de nuestros colegas. Los anales del Instituto de Antropología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que era una revista que había comenzado desde el último tercio del siglo XIX, una revista muy antigua, que incluía trabajos de antropología en general, y en los años 60, anales de antropología de la UNAM. Así es que estas 2 revistas eran de antropología en general, y para los años 80 era necesario que hubiera también órganos de publicación que aceptaran trabajos de un nivel de especialización de más profundidad. Y no teníamos manera de hacer esas publicaciones. Así que yo considero que la revista Estudios de Antropología Biológica dio respuesta a esta necesidad. Era muy importante que la comunidad bioantropológica de México pudiera tener este órgano de difusión. Y no solamente para México, esta revista también fue útil a nivel latinoamericano.
hubo en esa época muchas colaboraciones que fueron enviadas por los colegas de otros países, en Sudamérica sobre todo, inclusive de otros continentes, porque era el órgano de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica y de los coloquios que se hacían cada 2 años, que fue una forma de estimular la publicación de muchos artículos que estaban produciéndose a nivel de toda Latinoamérica, no solamente de México. En México también teníamos el fenómeno de una diversificación institucional del trabajo de los antropólogos físicos. Así que fue oportuno que en ese momento pudiera comenzar este desarrollo de una revista científica en el ámbito de nuestro propio país. En el entorno de la filosofía, el pensamiento de la antropología física, en sus inicios de la creación de la revista, ¿cuáles eran los temas que más se abordaban en esa época y por qué? En los años 80 se mantenía una preferencia, una inclinación para desarrollar los temas clásicos de la antropología física en México. El tema de los grupos indígenas antiguos y contemporáneos, pues era el que dominaba, era la orientación indigenista de la antropología mexicana en general. Pero también se había dado este fenómeno de reflexión teórica de la antropología en México, de la que participó la antropología física. Y fue un momento en que se dio lugar a una diversificación temática en los diferentes campos de la antropología y también en lo que corresponde a la antropología física. Es importante recordar que en los años 70 se había iniciado ya un proceso de modificación de las concepciones de la antropología física clásica, el paradigma raciológico, que insistía mucho en la clasificación racial como forma de comprender la variabilidad de los humanos, físicamente hablando, y se había comenzaba ya este proceso de incorporación de un paradigma poblacional derivado de los avances, las propuestas de la genética de poblaciones, en donde la diversidad humana era encarada de otra manera, una diversidad que podía ser estudiada, analizada como gradientes geográficos y no como grupos raciales, que era lo que se había ocupado, lo que había sido utilizado hasta ese momento. De tal manera que en México se inició también esa reflexión teórica que comenzó ya a incidir en el desarrollo de las temáticas en los años 80, justamente cuando comenzamos con la publicación de estudios de antropología biológica. Era un proceso, no fue un cambio inmediato, amplio, sino que comenzó ya a establecerse en esta visión de una antropología que diversificaba sus temáticas, sus objetos de interés. Ya no solamente eran los grupos indígenas pasados y presentes, que sigue siendo un tema importante, ya encarado con una nueva visión teórica, pero también una serie de otras temáticas que comenzaron a desarrollarse. Tenemos ahí los primeros trabajos de primatología, tenemos los primeros trabajos de antropología nutricional, la genética comenzó ya su desarrollo también aplicada a los temas de poblaciones nuestras en México, y otros muchos temas que comenzaron a desarrollarse, a tener ya líneas que seguían muchos de los antropólogos jóvenes. Aquí comenzamos a ver ya justamente este inicio de una participación amplia de antropólogos jóvenes que estaban formando en los años 70, 80, 90. En los 90 comienzan los posgrados, comienza todo este proceso que alimentó el desarrollo de la propia revista. De tal manera que yo creo que este contexto, este ambiente que había del gremio, pues hizo una relación muy estrecha con un órgano de difusión de su trabajo. Y hay que mencionar también que había un contexto de participación interdisciplinaria. Ya no éramos solamente los antropólogos físicos con el título de antropólogos físicos, sino que teníamos muchos colegas interesados en la visión antropológica del estudio de las poblaciones humanas, genetistas,
anatomistas, fisiólogos, psicólogos. Entonces, creo que la antropología física ha sido siempre proclive a una interacción con otras disciplinas afines, y en los años 80 esto se intensificó. Actualmente ya no podemos concebir una antropología que no tenga esta mirada interdisciplinaria. Y el estudio de antropología biológica dio cabida a estos muchos intereses que ya estaban presentes dentro de una comunidad ampliada de antropólogos físicos, y también muchos colegas que llegaron por sus intereses de investigación y después también por su incorporación en posgrados que vinieron a la antropología física. De tal manera que este contexto académico de los años 80 y que prosiguió en los 90 y que continúa hasta la actualidad, pues era el que permitió y el que aseguró el crecimiento de una revista que está ya colocada pues en este espectro de revistas científicas en el mundo. Fue nuestra vía de interlocución además con otras comunidades científicas en el mundo. Creo que esto ha sido muy importante para el desarrollo de la disciplina en México. El doctor Juan Comas, muy reconocido en el gremio de antropología física, ¿cuál fue su influencia para la historia de la revista de antropología biológica, de estudios de antropología biológica? La figura de Juan Comas es muy importante en la historia de la antropología física a nivel amplio en México. Y tratándose de estudios de antropología biológica, yo diría que a él le tocó ser el detonante para que comenzara esta nueva publicación. Juan Comas siempre tuvo mucho interés en la publicación de los resultados de la investigación que se hacía. Él mismo fundó en 1964 Anales de Antropología en la entonces sección de Antropología del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Cuando se fundó el Instituto de Investigaciones Antropológicas, él continuó la publicación de Anales de Antropología, que publicó muchos trabajos en ese momento. Mis primeros trabajos fueron en los anales de Lina y los anales de la UNAM, de antropología de la UNAM. Y de otros colegas de mi generación, pues eran lo que teníamos en ese momento, las dos principales revistas. Y cuando hicimos el primer coloquio de antropología física, y que se le llamó, bueno, era un coloquio dedicado a Juan Comas, pues en el aniversario de su fallecimiento, que ocurrió en 1979. En el 80 se hizo el primer coloquio y fue como el detonante para esta nueva etapa de la antropología física en México. Se creó la Asociación Mexicana de Antropología Biológica y comenzamos la publicación de estudios de antropología biológica. Y era bajo este nombre de Juan Comas. Vinieron al coloquio muchos colegas muy distinguidos, muy renombrados de Estados Unidos, de Venezuela, de España, lo cual nos mostró que la antropología física en México debía tomar este camino ya de un desarrollo sostenido, de un desarrollo cada vez más amplio, en tanto que éramos muchos alumnos que teníamos ese reconocimiento por Juan Comas. Él le tocó todavía formar a una generación de antropólogos físicos en México, pues que ahora muchos ya se están jubilando, ya inclusive, pero en fin, yo creo que era un reconocimiento que le tributamos nuestros colegas que habíamos tenido la influencia directa de él en los años 60 sobre todo, y los 70, estos últimos 20 años de su vida. Así que yo creo que él nos dio este impulso para poder batallar, para lograr una revista especializada de antropología física en México. Él no la vio ya, porque esto fue a resultas de su partida, cuando él murió, y tenía él la duda de si era posible sostener una revista especializada, porque éramos muy pocos antropólogos físicos. Pero justamente es ese momento en que él ya nos deja, era cuando estaba incrementándose la comunidad de antropología física mexicana, y seguimos la línea de procurar una publicación en donde tuviera cabida esta nueva
estos resultados de una nueva generación de antropólogos físicos. Creo que esta es la importancia que yo considero tiene pues el ejemplo de Juan Comas. Ya no su presencia directa en la revista, ya no le tocó a él, pero es resultado de su trabajo. Juan Comas hizo mucho trabajo de promoción de las publicaciones. Él fue en otras revistas antropológicas, también las empujó, las desarrolló y finalmente fundó Análisis de Antropología. Y yo creo que él se hubiera sentido muy complacido de ver una revista que se llama Estudios de Antropología Biológica. De todos los estudios que ha hecho en su carrera como antropólogo físico, siento yo que uno de los importantes y que ha descubierto cosas, ha aportado al gremio, es el modelaje cefálico. Háblenos un poco de sus estudios en modelaje cefálico. Sí, son temas clásicos en la antropología física de México. El interés por el modelado cefálico, lo que antes se llamaba deformación craneal intencional, creo que es mejor decir modelado cefálico. Semánticamente creo que es más apropiado en este momento. El modelado cefálico y la mutilación dentaria, el decorado dentario por limaduras e incrustaciones en los dientes incisivos, son prácticas culturales de los antiguos pueblos indígenas mesoamericanos. Y son prácticas culturales que han llamado siempre la atención. El primero que se refiere al modelado cefálico, bueno, los cronistas lo documentan muy bien, que había esta costumbre entre los mayas en los pueblos del centro de México, en el sur, en fin, esto está documentado por los cronistas y después confirmado por los hallazgos arqueológicos en las osamentas, en los entierros que se exploran. Pues prácticamente es una costumbre que vamos a encontrar en donde sea que uno vaya, excepto en el norte, donde los pueblos cazadores-recolectores no tenían estas costumbres. Es una expresión de las altas culturas mesoamericanas hasta el sur de América, en los Andes, ¿no? Por eso hubo una referencia de un autor que América era el cuartel general de las deformaciones craneales, se decía, porque son muy frecuentes en las culturas de México y los Andes. Así que ese es un tema que interesó mucho, pues muy tempranamente, y yo diría que el profesor Javier Romero en los años 40 trabajó mucho estos temas y los continuó después el profesor Arturo Romano. Hay una bibliografía amplia de estudios sobre modificación cefálica intencional y sobre el limado a incrustaciones de los dientes como formas decorativas de la dentición. Así es que esto me tocó a mí también tomarlo, es una herencia de esta inercia de la investigación que a mí me tocó abordar igualmente y pues sí he hecho algunas contribuciones en este sentido. Hace unos 5 o 6 años publicamos con una colega, Vera Tisler, 2 volúmenes que reúnen toda la información que hasta ese momento teníamos, o prácticamente la mayor parte de la información que había sobre modificaciones intencionales en el cráneo. Y es un tema de mucho interés cuando surge, cómo se expresa, es útil como un indicador étnico o tiene un significado de diferencia de rango social o de ocupación. ¿Cómo se puede explicar esta costumbre tan común entre nuestros pueblos antiguos? Bueno, sabemos ahora que la modificación cefálica es muy probable que haya comenzado en las costas pacíficas de Sudamérica hace 4.000, 5.000 años y que de allí pasó hacia el norte del continente, al contrario de lo que sucede con las modificaciones en los dientes. Esas surgen al parecer en lo que fue después Mesoamérica y de aquí son trasladadas hacia América del Sur. La frecuencia de esta costumbre de las modificaciones dentarias va descendiendo en su incidencia de norte a sur y las deformaciones craneales, las modificaciones cefálicas intencionales
Es al contrario, las más intensas y variadas están en América del Sur y vienen en menor grado hacia Mesoamérica. Son temas muy necesarios de estudiar porque son característicos de las culturas antiguas del continente americano. Y en esto es un tema del cual nos hemos ocupado de una forma más o menos amplia, y por ahí están los resultados en muchos trabajos publicados. Encuentra los artículos completos de este podcast en la revista Estudios de Antropología Biológica, editada por la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. En este capítulo intervienen Carlos Serrano Sánchez y Ana Julia Aguirre Zamudio. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual. Artículo de referencia, 40 años de estudios de antropología biológica por Carlos Serrano Sánchez. Estudios de Antropología Biológica, volumen 21, número 1, 2023. Miradas. Antropología Podcast, Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.